¿Qué tal, amigos? De nuevo un programa más del Viajero Cuántico con un invitado que nos hace felices siempre, como es Óscar Fábrega. Estuvo con nosotros hablando de Judas, hablando de María Magdalena, con sus libros Historia desconocida de María Magdalena y Judas, el Iscariote, tras el beso del traidor, que han sido del agrado de todos ustedes. Y volvemos con otra vuelta de tuerca a una serie de cosas que le va a dar a todos ustedes por pensar, no poco sino mucho. Es la historia oculta de la conquista del oeste. Pero no vean todos ustedes a dónde nos va a llevar esta noche Óscar Fábrega con su entrevista, ¿eh? Pues sí, porque, a ver, yo por ejemplo, cuando me hablan del oeste, automáticamente me vienen las películas del oeste, ¿no? Claro. Sobre todo recuerdo, claro, en mi adolescencia, en mi infancia, en el cine de mi pueblo, que las únicas películas que se veían, pues eran pues, la de Marisol, la de Joselito y las del oeste. Venía un señor con su prole de niños allí a poner las películas a la sala de cines. Pues, en blanco y negro. Claro, en blanco y negro. No, yo creo que ya empezaban en color, si ya Technicolor se llamaba. Y bueno, pues mi infancia es eso, y mi adolescencia, más bien mi infancia, un cine de pueblo con esas películas, comiendo pipas, comiendo chucherías que comprábamos. Claro, eso era los domingos, era cuando los papás o los abuelitos nos daban pues una peseta, imagínate, una peseta. Eso daba para mucho, daba mucho, daba para pipas, daba para caramelos, daba para el chicle bazooka, ¿te acuerdas? O sea, todo eso eran las... Incluso para comprarse algún sobre de estos que traían o indios o pistoleros. Bueno, eso para los chicos, eso las niñas no. Y además los niños también jugabais bueno, por lo menos en mi pueblo, uno de los juegos pues era a jugar a indios, a apaches y blancos, a las guerras, ¿no? Lo que veían en el cine. Claro. Luego cuando ya estudias, pues todo cobra una dimensión nueva, ya estudias un poco el tema de cómo fue la conquista del oeste, pero hoy, si antes, cuando estudiabas, cobra una nueva dimensión, esta cobra una dimensión todavía mayor, porque vamos a hablar de la historia oculta, de qué se oculta tras la conquista del oeste, que hay mucho, tras esa política expansionista de los europeos, acabada la guerra de secesión, cuando se inicia pues la expansión hacia esas tierras, ocupar directamente las tierras y usurpárselas a sus verdaderos dueños, que eran los indios, eran los verdaderos americanos, y cómo eso tiene relación pues con las religiones y con muchas otras cosas que yo realmente es que no sabía, y con esas construcciones misteriosas. Construcciones misteriosas que de alguna manera se han ocultado, textos que se han ocultado, muchas posibilidades de mucho tipo que no sabemos si los historiadores de alguna manera no han querido revelar, esa necesidad humana a veces por amoldar la historia a lo que a uno le viene bien, que está a la orden del día, pero que viene de muy antiguo. Bueno, hay muchísimas cosas en el programa de hoy con este libro sobre la historia oculta de la conquista del oeste, que hay hasta civilizaciones perdidas, no les digo más a ustedes, o sea, con las que Óscar Fábrega nos va a deleitar a una velocidad de vértigo, que es como él trata estos temas, pero con un libro que es impresionante y que nos va a descubrir muchas cosas que no sabemos. Bueno, a propósito de las construcciones, de lo que hablabas, Aníbal, pues cuando hablamos de México, de los incas, de los mayas, pues sabemos de esas construcciones, conocemos Machu Picchu, conocemos esas pirámides, conocemos otras muchas construcciones que se encontraron los españoles, los conquistadores españoles. Sin embargo, de estas construcciones, de estos túmulos, de estos montículos apenas de los que vamos a hablar, apenas hay información, que es en la América del Norte, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que
porque la cultura se ha americanizado. Entonces, nos ha llegado de allí pues una información a conveniencia de allí. Del invasor. Del invasor. Entonces, bueno, pues por eso no teníamos información, por eso el programa de hoy y este libro de Óscar Fábrega resultan tan interesantes, ¿no? Si siempre Óscar Fábrega no viene con temas interesantes, también nos viene con temas controvertidos. Y es lo que esta noche vamos a ver, ¿eh? Ya verán lo que unos túmulos, unos montículos de tierra dan de sí. Sí. Pues vamos con la entrevista de esta noche. Bien, con nosotros Óscar Fábrega, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, crítico y experto por definición, que dirige junto a Raquel Berenguer el programa de Radio Tempus Fugit de Candil Radio en Huesca de Almería. Es un referente en el mundo de la divulgación histórica, pero también escribe como escritor, aparte de los libros que ahora mencionamos, pues en El Ojo Crítico, en Más Allá, en Mo Historia, en Clio Historia. En definitiva, le gusta la historia como toda la vida a alguien que se ha dedicado directamente a buscar los entresijos de la intrahistoria, también diría yo. Escritor de 100 años de Rennes le Chateau, escritor de libros que ha presentado aquí dentro del Viajero Cuántico como Historia desconocida de María Magdalena o Judas el Iscariote tras el beso del traidor. Ahora nos presenta un nuevo libro que creo que salió este verano. Buenas noches, Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Buenas noches, Antonia. Pues nos presentas este libro, La historia oculta de la conquista del oeste, que además ha sido finalista en el 13º, me parece que se pronuncia así, Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, Villa no lo tengo claro, de Creixenen. Crevillent. No entiendo la letra bien. De Crevillent. Sí. Bueno, pues finalista, o sea que, bueno, de divulgación histórica. Yo la verdad es que cuando me entero de la historia oculta de la conquista del oeste, empiezo a pensar, digo, ay, si a lo mejor está todo dicho ya. De la conquista del oeste. Vamos a hablar, no sé, de la dirigencia no sé si es de Ford o de alguna película del Séptimo de Caballería, que no digo que no, pero que me encuentro con unas sorpresas. ¿Hay alguien, Óscar, que sepa más que tú de todo? Seguro que sí, sí. Y de estos temas también, seguramente también, ¿no? Pero a ver, ha sido un poco un cambio de registro radical, ¿no? Ya vosotros que me conocéis, que yo estoy un poco especializado en todo lo que tiene que ver con las religiones, especialmente con el cristianismo y con los personajes evangélicos. Esto supone un cambio de registro, aunque realmente, fíjate, en mi libro yo tengo también como una subcolección, podríamos llamarlo así, dedicada a la historia mágica de Estados Unidos, que comenzó con un libro que publiqué en 2019, justo antes de la pandemia, un libro que desafortunadamente tuvo un recorrido muy breve precisamente por la pandemia, ¿no? Lo frenó en seco toda la promoción y tal, que se llamó Dios ha vuelto, que era un libro en el que yo me hacía eco de un montón de movimientos religiosos contemporáneos, es decir, el siglo XIX, el siglo XX, y la inmensa mayoría de estas religiones nuevas habían nacido en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con esa historia mágica de este país, ¿no? Posteriormente, en el 2023, publicó un libro que se llama A propósito de Poe, que es sobre Edgar Allan Poe, que también, otro estadounidense ilustre, y también tiene mucho que ver con esta historia mágica. Y ahora este libro que os enseño por aquí, pues Bien, señor. La historia oculta de la conquista del oeste. Un poquito más arriba porque no lo hemos visto bien. Déjale ahí unos segundos porque yo no lo tengo y así Vale, perfecto. Yo aquí en el estudio no lo tengo. Vale. Vale, ya os digo que el libro, a ver, el título juega un poco con trampa, siendo sincero, porque es verdad que trata sobre la conquista del oeste y es verdad que trata sobre la historia oculta de la conquista del oeste, pero realmente no se centra solamente en la conquista del oeste. Tiene mucho más que ver con una serie de aspectos relacionados que a la vez guardan mucha relación con algunos de estos temas que tanto nos interesan tanto a los divulgadores como a los seguidores del mundo del misterio, como luego veremos, ¿no? Porque resulta que, yo creo que esto es una primera piedra que hay que dejar muy clara, ¿no? Siempre se ha dicho desde Europa que Estados Unidos es un país sin historia. ¿Por qué? Porque es un país que, en efecto, es muy reciente. O sea, nació en 1781, después de la declaración de independencia del país,
que se produjo el famoso 4 de julio de 1776. Pero claro, al hablar de Estados Unidos está hablando de ese país. Pero hay que tener en cuenta que en esa región, en esa zona que es enorme, en ese subcontinente que es prácticamente la mitad de América del Norte, había gente anteriormente. Y eso suele omitirse por completo. Y esa gente tiene una historia, y tenía una historia mucho, por no decir muchísimo más rica de lo que no han querido contar. Es decir, no han engañado bastante. No han engañado y fíjate qué curioso, amigo Aníbal, cuando comentabas lo de la diligencia de John Ford, yo soy muy cinéfilo, me encanta el cine del western, pero el western el western no deja de ser, aunque para nosotros no lo es, porque somos europeos y no es La nuestra mirada historia. desde Europa, ¿no? Claro, pero Contado desde Europa. para ellos es cine histórico, para los estadounidenses, porque es su historia. Pero claro, es la historia de los estadounidenses, Claro. no es la historia de la gente que allí vivía antes. Y el cine del oeste ha contribuido a crear una imagen absolutamente errónea de quiénes eran los nativos de Estados Unidos, ¿no? Os aseguro que cuando vayamos un poco desarrollando un poco Mm. de lo que hablo en este libro, os va a sorprender porque no son como pensamos que eran. Pero además, ni de lejos, no son ni salvajes, o sea, no eran salvajes, no eran, por ejemplo, pueblos nómadas que no practicaban la agricultura ni la ganadería, no eran pueblos que vivían en tribus, sino que había ciudades, y esto es algo que realmente mucha gente de aquí no conoce y de allí tampoco. ¿Por qué? Porque, claro, hay que tener en cuenta que aquí se produjo probablemente uno de los mayores y uno de los primeros genocidios sistemáticos de la historia de la humanidad, ¿no? Hoy en día que se habla tanto de esto, del genocidio, ¿no? En referencia a lo que está sucediendo en Ujú. Israel, que se pone en duda, ¿no? Y se plantea, bueno, ¿qué es realmente un genocidio? Perdón. Es un concepto bastante abstracto, pero fijaos, para que os hagáis una idea, ¿no? Y luego ya, si queréis, entramos ya en más materia. No sabemos ni siquiera cuántos nativos había en el espacio que hoy en día ocupa Estados Unidos, Ah, antes de la conquista del oeste. El primer censo que se hizo en una fecha tan tardía como el año 1926. Fijaos, no hace ni un siglo de ese primer censo. Y había en todo Estados Unidos unos 250.000 nativos americanos. Se cree, aunque en esto te digo, no sabemos, no hay cifras porque nunca se han molestado en estudiar esto, se baraja una horquilla que va desde los más conservadores, que plantean que había unos 3 millones de personas cuando comenzó la conquista del oeste, a principios del siglo XIX, y los que plantean que pequeño. eran unos 10 millones de personas. En cualquier caso, fíjate, lo que es cierto es que a lo largo de todo el siglo XIX, esa cifra, ya fuesen 2 millones, ya fuesen 5, ya fuesen 10, se redujo a 250.000 en 1926. Es decir, imaginaos lo que estamos hablando, el exterminio sistemático de la gente que allí vivía. Y no solamente exterminio, sino, y sobre eso realmente gira este libro, no solamente acabaron con ellos, acabaron con sus tierras, lo echaron de allí, sino que además les robaron su historia, que es lo que realmente a mí me interesa. Y eso en realidad es la historia oculta de la conquista del oeste, porque cuando hablamos del oeste, todos recordamos, bueno, yo sobre todo las películas de niña en el cine de mi pueblo, que eran las únicas películas que se veían de Marisol, por Claro, supuesto, y del oeste, ¿verdad? Bueno, pues cuando siempre hablamos del oeste, bueno, pues lo típico que sale en el cine, pues la fiebre del oro, la construcción del ferrocarril en esas claro. tierras, indios contra blancos y blancos contra indios, los indios salvajes, los otros civilizados, esa es la imagen que se nos ha dado. Pero, sin embargo, no es así de simple, ¿no? Eso en realidad es un poco quedarnos con lo anecdótico, ¿no? Tu libro es mucho más profundo y te basas y quieres explicarnos, has explicado en ese libro, pues todo lo que se oculta detrás de esa pantalla, que en definitiva es un poco artificio, ¿no? Un mundo de artificio. ¿Por qué por qué decides escribir este libro y titularlo así, la historia oculta de la conquista del oeste, Oscar? Pues fíjate, Antonia, resulta, ¿era Antonia, verdad tu nombre? Sí, 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 sí. sí. Pero bueno, Antonia Prada, Antonia Prada. Bueno, que yo Pero los mire, nombres. hay muchos Pradas en la vida, ¿eh? Algunos famosos incluso. Oscar, que ya te ha entrevistado veces, Antonia. Sí, pero yo entiendo que Yo, Oscar es una persona muy ocupada y a mí no, también no, se me olvida y fíjate, ¿no? Que igual te puedo decir el nombre del quinto presidente de Estados Unidos y no me acuerdo el nombre de mi primo, ¿sabes? Que eso No, eso ya me nos pasa, pasa, sí, me sí, sí. pasa a mí bastante. No te preocupes, Oscar. Fijaos, yo llegué a esta historia precisamente a partir de ese libro que os comentaba antes, ¿no? Del que publiqué en 2019, Dios ha vuelto. En ese libro yo le dedico
un capítulo a varios cristianismos nuevos que Mm. surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, precisamente en esta época que estamos hablando. Porque la conquista del oeste comienza hacia 1800 y termina ya bien entrado el siglo XX. O sea, eso no Mm. fue, eso duró más de un siglo, Sí, ¿no? sí, claro. Y claro, esos nuevos cristianismos hay unos cuantos, ¿no? Entre ellos están los testigos de Jehová, por un lado, están los adventistas, el séptimo día, por otro, y están los mormones. Los mormones son muy interesantes, luego si queréis lo podemos desarrollar un poco Sí. más, porque es una historia acojonante y muy, muy guay. Pero estudiando los mormones, descubrí que el mormonismo realmente pretendía, o sea, era una manifestación más de algo que venía de atrás. Y es que resulta, fijaos, os lo explico brevemente para que entendáis un poco el concepto, ¿no? La conquista del oeste comienza cuando se independizan las 13 colonias, que son 13 Sí. estados que están en la vertiente atlántica de lo que hoy en día es Estados Unidos, ¿no? Sí. A partir de 1776 se empiezan a expandir con la llegada de millones de colonos procedentes de Europa, sobre todo escoceses e irlandeses, que fijaos qué cosa, qué paradoja, ¿no? Y además esto suele pasar y guarda mucha relación precisamente con lo que está sucediendo hoy en día en Palestina. Esta gente fueron huyendo a América, huyendo precisamente del genocidio que los ingleses Sí, estaban practicándoles contra ellos en Escocia y en Irlanda. efectivamente. Y se instalaron masivamente allí. Y se empezaron a instalar en la frontera. Y así surgió un concepto que se conoce en el mundo anglosajón, en el mundo inglés o estadounidense, como the frontier men, los hombres de frontera. Que eran, pues eso, aquellos colonos que iban con lo puesto, que se movían en las famosas caravanas de colonos y Mm. que iban instalándose en tierras que le iban adjudicando y que era el primero que llegaba allí, a ese cuadrado de tierra, Se se hacía asentaba. fuerte allí, se asentaba. Ojo, le permitían ir armados, iban apoyados por el gobierno federal, que legitimaba esto, y a partir de ahí tenían el derecho a defender ese cachico de tierra con uña y diente de quien fuese, de otros colonos, porque también había enfrentamientos con otros colonos y sobre todo los nativos de allí. Bueno, pues esta expansión al principio fue bastante lenta. En 1803, el recién nacido país, Estados Unidos, le compró a Napoleón, y esto es muy interesante, lo que se conoce como la Luisiana, que no es el estado actual de Luisiana, que está en el sur, sino que es una franja que abarca prácticamente todo el centro del país, una franja que puede ser como 10 veces el territorio de España, para que os hagáis una idea, ¿no? Prácticamente media Europa. Y claro, de pronto lo que era una pequeña franja en el este del país pasó a ser casi ya medio país, ¿no? Y poco tiempo después España le cedió la Florida, que eran todos los estados del sur, y Mm. finalmente en 1848 también políticamente se hicieron con todo lo que es la franja oeste, lo que serían los estados de California, Oregón, Mm. Washington, después de una guerra que hubo con México y que perdió México, y que curiosamente, fíjate lo que tú me decías antes, Antonia, de la Feria del Oro, la Feria del Oro se produjo en el año 1849, un año después de esto, y Ujú. realmente la Feria del Oro no es del todo cierta. Es verdad que encontraron mucho oro en California, en Oregón, en Washington también, pero realmente fue un poco excusa para incentivar a los colonos que se desplazasen hasta el extremo oeste del país, ¿no? Ujú. Bueno, pues, curiosamente, cuando empezó la primera expansión, al llegar a los valles del río Mississippi, el río Mississippi está prácticamente en el centro del país, es difícil explicarlo así, pero bueno, cualquiera Mm. que nos esté oyendo lo puede buscar en un mapa y lo verá. Y forma una suerte de Y con dos afluentes que tiene, que son el río Ohio y el río Missouri. Mm. Una suerte de Y, ¿no? Bueno, pues a lo largo de los valles de esos tres ríos, que forman una Y, insisto, empezaron a encontrar, y esto es lo que a mí me motivó a esto, empezaron a encontrar cientos de construcciones hechas en tierra, Tierra, no piedra, en tierra, tierra. pero hablo de construcciones enormes. Hablo de pirámides en tierra, o mejor dicho, montículos o túmulos. Ellos Mm. usan en inglés, hay una palabra que no tiene traducción en castellano que es mounds, que se puede traducir como túmulo, pero no es un túmulo porque un túmulo suele tener un carácter funerario. Por Mm. ejemplo, hay muchos en España, en Andalucía, en el mundo Sí, celta. sí, sí. Son más bien montículos porque algunos tienen carácter funerario, pero no todos eran enterramientos. Empezaron a encontrar cientos de estos mounds, pero además se encontraron también algo que también tiene una traducción muy difícil en castellano, que es, en inglés sería earthworks, algo así como movimientos de tierra o trabajos de tierra, que Ujú. eran enormes, ¿cómo diría?, construcciones hechas mediante terraplenes de 1 metro, 2 metros de altura, que a veces eran círculos enormes, a veces tenían forma de serpiente, a veces tenían forma de humana.
y estaban generalmente asociados a estos montículos, ¿no? Oscar, dicen, tengo entendido que algunos tenían, igual es una exageración del Sí. autor, pero que algunos tenían las proporciones como de la Gran Pirámide, ¿no? Claro, claro, es que no estamos hablando de algo pequeño. Estamos hablando, por ejemplo, ese que comentas es de un sitio que está muy cerca de San Luis, en la actual Illinois. Ujú, Es un yacimiento que se llama Cahokia, que fue una antigua ciudad que se levantó entre el año 1100 más o menos y el año 1300, 1400, es decir, una época muy reciente, ujú. y que tiene un montículo, o sea, tiene como 200 montículos ese yacimiento, pero hay uno solo, que es el Monk's Mount, se conoce el montículo de los monjes, Ujú. que tiene una base superior a la Gran Pirámide. Imaginad, de verdad, no sé si vosotros habéis estado en Egipto, pero cualquiera que Sí, nos está oyendo que haya estado en Egipto y haya visto la Gran Pirámide, imaginad, si ya de por sí es difícil sí. hacer la pirámide de piedra, claro, imaginad un volumen como ese, pero de tierra, la cantidad de mano de obra, de recursos, el poder centralizado que tiene que haber detrás para movilizar a miles de personas para hacer eso durante años. Pensaba una cosa, que eso es una cosa que a mí me gusta mucho explicar, ¿no? A mí me gusta mucho entender la historia de un punto de vista materialista histórico, porque imaginaos, ¿no? Imaginamos que, por ejemplo, esto lo hubiesen hecho 10.000 personas durante 5 años. Durante 5 años, esas 10.000 personas no pueden estar haciendo otra cosa. Se Claro. especializan en esto. Por lo tanto, hay que darles de comer a ellos y a sus familias. Eso implica que detrás tiene que haber un poder centralizado muy potente, seguramente con un aparato coercitivo, es decir, gestión de la violencia muy potente, porque aunque esos trabajos se intuye que podían ser voluntarios, podían ser afectados, también podían ser en parte obligados, porque ya sabemos cómo funciona muchas veces el poder, ¿no? Bueno, claro, cuando todos estos colonos, entre los que también, evidentemente, había historiadores, había lingüistas, filósofos y demás, que se instalaron allí, empezaron a ver todas estas construcciones. El razonamiento al que llegaron, fijaos qué interesante, y este es el epicentro de todo esto, es que eso no lo podían haber hecho los antepasados de los nativos, que ellos mismos estaban desplazando y exterminando. Porque los consideraban inferiores, unas razas inferiores, eran por su visión racista La población racista, pensad un momento en una cosa también, estamos hablando de un país que en ese momento tenía como 2 millones de esclavos africanos ya, ¿no? Eran racistas y además eran eurocentristas, en el sentido de que ellos pensaban que en ese momento estaba muy extendida la idea de que la evolución social era algo lineal, algo que se daba en todas las sociedades por igual. Y lo que hicieron simplemente es plantear que como eso fue así en toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, pasamos de ser nómadas y cazadores-recolectores, pasamos a la agricultura, la ganadería, el comercio, el Estado, sociedades cada vez más complejas, los imperios y demás, ¿no? Y dieron por hecho que esa secuencia se debía repetir en todo el mundo por igual, ¿no? Y eso es un gran error, porque eso no es así. En otros sitios la evolución social ha sido de una forma distinta. Y además también se producen involuciones. También hay momentos de crisis, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, Centroamérica, los mayas se habían desaparecido 2 siglos antes. Y no sabemos muy bien por qué, probablemente por un cambio climático, ¿no? Bueno, pues cuando llegaron allí, dieron por hecho que eso no habían podido hacerlo los antepasados nativos y surgió lo que se conoce como el mito de los Mound Builders, el mito de los constructores de montículos, que es la idea de que anteriormente a la llegada de los nativos, ojo, de Estados Unidos a América, hubo una civilización blanca procedente de la cuenca del Mediterráneo que se instaló allí. Y que además acabó siendo exterminada precisamente por la llegada de una nueva oleada migratoria que serán los antepasados de los nativos. Por lo tanto, fijaos, esto es muy interesante, porque esto guarda mucha relación con otros periodos históricos que os va a sonar seguro, ¿no? Por lo tanto, esa que ellos llamaban ya conquista del oeste, ya no era una conquista, ya era una reconquista. de... Porque claro, ellos empezaron a argumentar que alguna vez esas tierras habían sido suyas. Lo que estaban haciendo no era quitarle las tierras a aquellas gentes, sino recuperarlas. Claro, la excusa Era perfecta. justificar la Claro, la conquista excusa como perfecta una que emplearon. idea peregrina, ¿no? Una idea. Exacto. Y claro, a mí esto, cuando yo estaba estudiando esto, los mormones tienen que ver con esto, como luego veremos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Primero, ¿cómo puede ser que esto no se sepa? Yo estudié historia y a mí en ningún momento nadie me explicó esto en la universidad. No, no, te confieso que yo tampoco. Cuando Cuando yo a mí me estoy. lo había Pero oído ¿ nunca. pero qué está diciendo Oscar? Esto es una cosa que es totalmente desconocida, pero ya te digo, no solamente en el mundo, dentro de la esfera de la gente común, sino en el mundo académico también. Pero es que además, si en Europa es desconocido, en Estados Unidos lo es aún más. ¿Por qué? Porque ellos saben que Implantaron la idea. fue una, ¿cómo decirlo sin decirlo de una forma soez? Fue una gran cagada, ¿no? Lo voy a decir de forma soez, de los historiadores. Y de hecho hay como
una cierta vergüenza por lo que ese mito que surgió, ¿no? Y no ha sido hasta finalmente, hasta a partir del año 70, 80 del siglo XX, cuando ya muchos nativos americanos han llegado al mundo académico universitario, cuando se ha empezado a recuperar esta historia y hemos empezado a conocer realmente quiénes hicieron esos montículos, en qué consistían, y hemos entendido la complejidad de aquellas sociedades que hasta ese momento se le había negado por completo, ¿no? Eso es un poco todo Óscar, por situarnos en el tiempo de Venga. estos montículos, ¿a dónde nos remontaríamos? ¿A 2000 años atrás, 3000 años Pues atrás, 5.000. 5000 años atrás? ¿A qué periodo? Es que fíjate, aquí es donde la cosa se pone interesantísima, ¿no? Porque, fijaos, Hernando de Soto, que fue un conquistador español, llegó, siempre se ha dicho que fue, esto es otra muestra más del racismo europeo, ¿no? Siempre se ha dicho que fue el primer hombre que llegó, que vio el río Mississippi. Claro, es mentira, había otros hombres allí que vivían allí en el río Mississippi, pero claro, no eran blancos, ¿no? Siempre se ha dicho que fue el primer blanco que llegó al Mississippi. Este hombre llegó, cuando llegó a lo que se llama hoy en día el actual estado de Luisiana, en el sur, en la desembocadura del Mississippi, se encontró con nativos de Estados Unidos, de esa zona, que, fíjate, fijaos que esto es muy importante, no sabían quién había construido esos montículos, pero sí los usaban. De hecho, uno de ellos era la base para el templo, mejor dicho, para el palacio en el que vivía la princesa o reina, como lo queramos llamar, de la sociedad con la que contactó Hernando de Soto. Por lo tanto, estamos diciendo que hasta el 1500 aún estaban esos montículos en activo. Los más antiguos que hemos encontrado son del 3500 antes de Cristo. Estamos hablando de 1000 años antes que las pirámides, de 1500 años antes que Stonehenge, de unos 1500 años antes que Mohenjo-Daro o que la civilización del Valle del Indo. Y eso es realmente alucinante. Y cuando en el libro, por ejemplo, yo pongo algún mapa de todos los estados en los que se han encontrado mounds de estos montículos, y estamos hablando de la mitad este del país. Pero con lo enorme que es Estados Unidos, no os podéis ni imaginar la extensión que estamos hablando, ¿no? Es decir, durante unos 5000 años, distintas culturas nativas de Estados Unidos, con diferencias más o menos importantes entre sí, pero mantuvieron en común esta idea de construir montículos y mounds, y construcciones de tierra, ¿no? Esto es alucinante porque no sucede eso con ningún otro sitio, ninguna otra civilización del mundo. Por ejemplo, en la egipcia, la fase de construcción de las pirámides fueron muy pocos siglos. Luego dejaron de hacer pirámides. Hicieron otro tipo de construcciones también muy complejas y tal, ¿no? Es decir, que realmente alucinante que haya 5000 años de manifestación de esta práctica. Y algunas, fijaos, una de las más antiguas, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, está en el sur, en el estado actual de Luisiana, se llama Poverty Point. Todas estas se pueden visitar hoy en día, las que quedan, porque otras han sido destruidas también, ¿no? Muchos. Pero Poverty Point está en Luisiana y es un yacimiento que se ha datado en el 1700 antes de Cristo. Es decir, hace 4000 años. Una auténtica barbaridad. Está compuesto por 6 semicírculos, no círculos, semicírculos concéntricos. Es decir, un semicírculo, otro, 6. Que además son perfectos. O sea, se ha descubierto, se han medido, y hay apenas una variación de medio grado entre uno y otro. Yo os invito a que, de verdad, a que hagáis, intentéis, ojo, por cierto, el más pequeño tiene un diámetro de 180 metros. A que hagáis un círculo, no de 180 metros, sino de 5 metros en la playa. Y veréis lo difícil que es, ¿no? Pero es que además, esos círculos, esos semicírculos están atravesados por unos caminos que hoy en día sabemos que están alineados astronómicamente, unos con el solsticio de invierno o de verano, otro con los equinoccios, otro con los ciclos lunares y otro con los ciclos solares. Es decir, es un gigantesco calendario construido en el 1700 antes de Cristo. Imaginad lo que estamos hablando. No estamos hablando de que hacían montículos porque sí, es que tenían un fin probablemente relacionado con el estudio del cielo, y en relación con eso el estudio, pues, sobre todo de las crecidas de los ríos, los tiempos propicios para el cultivo y demás, ¿no? Entonces, realmente se cree que la utilidad era un observatorio astronómico, ¿no? Claro, o sea, se sabe, por ejemplo, en este caso está claro que era eso. No eran, lo que sí está claro, tenemos dos ideas clarísimas. Es, primero, que no eran viviendas, no se utilizan como vivienda. Y segundo, que en todos los yacimientos siempre hay algún montículo o varios, o caminos, o construcción de estas earthworks, de esto que os decía antes, que tienen un fin astronómico. Otros tienen un fin funerario.
Ajá. Generalmente pocos, pero también lo tienen. Y otros no sabemos qué significa. O sea, no porque no se ha encontrado nada, no hay nada en su interior. Simplemente, pues, montículos, montañas artificiales. Oscar, ¿y por qué los habrían construido con tierra, no como en piedra, como por ejemplo las grandes, Claro, las pirámides u otras construcciones claro. de otras civilizaciones que tienden a utilizar la piedra porque es un material perdurable? La tierra puede ser más efímero, ¿no? Exacto. A ver, primero hay que tener en cuenta dónde está todo esto. La mayoría, la inmensa mayoría, como el 90% de los mounts están en las cuencas de estos ríos que os decía antes. Pero cuando hablo de las cuencas me refiero están justo al lado de las cuencas. Es decir, de todas las cuencas de los valles suele ser generalmente tierra de inundación y es tierra, Mm, lima, mm, no hay apenas piedra por allí. ya, Segundo, esta gente no conocía los metales. Esto ya. es importante. Es verdad que hay otros sitios, por ejemplo, Stonehenge, lo que hicieron en Stonehenge tampoco conocían los metales en ese momento, pero tampoco les hizo falta, ¿no? Se podía, porque no realmente las piedras de Stonehenge no están muy pulidas, tampoco muy Ujú. trabajadas. Toscas, Pero son toscas. claro, sí, sin embargo, el principal problema es ese, que no conocían los metales, no tenía, y sobre todo, que tampoco hay mucha piedra por esa zona, por esas regiones, ¿no? Ellos decidieron hacer esto. La pregunta esencial que yo me hago en el libro y que para mí es importantísima es, ¿por qué montículos? O sea, ¿por qué? Porque si os fijáis, de algún modo, esto no es algo propio de Estados Unidos, esto se ha dado en todas las culturas del mundo. Ujú, Una pirámide no deja de ser al final lo mismo, una montaña artificial. Es ujú, verdad que una pirámide es una montaña artificial perfecta, sí, matemáticamente. Pero no deja de ser igual, por ejemplo, que os digo, que los dólmenes de Antequera, que al fin y al cabo son también montañas artificiales, tumulares, o que el enterramiento de aquí de los Millares, en Almería, que también son así, o que otros muchos que hay en el mundo celta y demás, sí. ¿no? Pero es Ujú, que se dan en todas las culturas, en todas las sociedades del mundo. El ser humano, desde la más remota antigüedad, esto es muy interesante, a mí me apasiona esto, se ha empeñado en hacer tanto montañas artificiales como cuevas artificiales. De hecho, si claro, os fijáis bien, la gran pirámide, ¿no? De Gizeh. Es eso, es una montaña artificial, pero también es una cueva artificial. Los Exacto. dólmenes son eso. ¿Por qué? Yo aquí argumento a nivel teórico una idea que a mí me parece muy interesante y que se defiende cada vez más en el mundo académico, que es que eso es una reminiscencia del tiempo en el que vivíamos en las cavernas. Es decir, las montañas para nosotros hicieron algo como sagrado, algo muy importante. Y las cuevas también, porque vivíamos en las cuevas, en los armarios, ¿no? O sea, en los abrigos, pero también las cuevas le dimos mucha importancia. Las primeras manifestaciones simbólicas y religiosas del ser humano se dieron en cuevas, precisamente. Y de algún modo eso quedó en nuestra psique colectiva y cuando luego fuimos complejizando nuestras sociedades, empezamos a reproducir esa simbología, la montaña y la cueva artificial. Hay quien defiende y a mí me parece muy sugerente, interesante y quizás tengan algo de razón que todo esto, de tanto de la cueva como de la montaña, tenga que ver precisamente con el sexo. Y tenga que ver precisamente quizás con la madre, porque al final, y eso por ejemplo se nota mucho en el dolmen de Menge, que este es uno de los dolmenes de Antequera, está claro que la entrada finge ser precisamente la entrada, la apertura de una vagina porque de algún modo representa eso. ¿Y por qué no va a ser eso? A mí me parece muy sugerente pensar que es una representación simbólica de la idea de la creencia en la madre naturaleza como una madre, de verdad. Claro. No sé, a mí, por lo menos, me parece... A ver, Oscar, por eso las antiguas reuniones de brujas, Sí, por decirlo, se hacían dentro de las cuevas, claro, porque era la idea de estar dentro de la madre de la naturaleza, claro, dentro de ese útero de la naturaleza, pero claro, las cuevas. Pero a ver, vamos a ver, ¿no es más fácil construir cualquier cosa dentro de una cueva? claro, claro, Que claro. utilizar una cueva o una montaña ya hecha que mover millones de toneladas de tierra para hacer una montaña con Claro, una pero forma de... ahí es donde entran otros elementos que es importante entender también, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, la antropología, la sociología, para entender cómo pensaban, ¿no? O cómo pensamos los humanos. Hay cosas relacionadas con el prestigio social. Es decir, no sabemos exactamente cómo era su forma de gobierno. Hubo una época concreta en la que estaba el Monks Mount, que os decía antes, que llegó a ser una gran ciudad, que llegó a tener una ciudad que llegó a tener Caoquia, que la que os decía, que llegó a tener 70 80 mil habitantes, ¿eh? Ojo, que en ese momento Londres o París tenían 15.000 habitantes, o sea que no es broma, ¿no? Em, por ejemplo, en esta ciudad llegó a ser, no es correcto el término, pero para que entendáis, llegó a ser un imperio, en el sentido de que fue la capital de una vasta zona que tenía controlada, que abarcaba toda la desemboco de la cuenca del Mississippi. Estamos hablando de 2.000 kilómetros de distancia, es un territorio enorme, ¿no? Entonces, claro,
muchas veces los grandes imperios siempre han utilizado la arquitectura, igual que la religión, igual que por ejemplo el arte también, como forma también de expresar su poder y su dominación, ¿no? Es decir, fijaos, yo he sido capaz de movilizar a 20.000 personas durante 10 años para hacer esto. A ver lo que tú eres capaz de hacer. Fijaos, mira, para que entendáis, en antropología existe un concepto muy interesante que se conoce como el intercambio recíproco. Pero bueno, para que me entendáis. Un ejemplo. Entre los los inuit, que son los esquimales del norte de América y de Groenlandia, existe una práctica que se conoce como el potlatch. El potlatch consiste, fijaos, ¿no? Esos pueblos son pueblos que generalmente viven en el umbral de la pobreza, porque viven de lo que tienen, ¿no? De la pesca sobre todo. Sin embargo, son pueblos tribales que se organizan en tribus distintas. Existe como un ritual muy curioso que se conoce como potlatch, que consiste en que de vez en cuando uno de estas tribus hace una comilona enorme en la que se gasta todos los recursos que a lo mejor lleva todo la primavera y el otoño y el invierno, o sea, y el verano conservando, se lo gasta todo para mostrar al resto de las tribus el poder que tiene. Eso es curioso, pero claro, de algún modo, ¿qué es lo que pasa? Que de verdad estamos hablando de que se pueden gastar a lo mejor 100 focas o algo así, que es un despropósito, ¿no? Es como un gesto brutal de ostentación que luego los demás de otras tribus se ven obligados a responder a ese gesto. Por lo tanto, al final, todo queda empate, porque yo te invito este año, tú me invitas... Es como, por ejemplo, los cumpleaños, ¿no? Las bodas. Yo te invito a mi boda, tú te invitas a la mía, pero a la vez, el que sea capaz de derrochar más queda como mejor socialmente, ¿no? Bueno, pues eso ayuda mucho a entender cómo es la psique de las sociedades antiguas, ¿no? Y muchas veces esto tiene mucha importancia. La idea de, fijaos lo que he sido capaz de hacer. La Gran Pirámide es un ejemplo de eso. Algo absolutamente colosal que aunque no sepamos realmente qué fin tenía, ni siquiera quién la hizo realmente, pero fuese quien fuere quien la hizo, lo hizo seguramente en parte por esta motivación que os digo, ¿no? Para mostrar, fijaos el poder que tengo, que soy capaz de hacer esta auténtica barbaridad, ¿no? Oscar, me va a reventar la cabeza. ¿Vale? Escucho una cosa porque no, empiezo a encontrar muchísimos paralelismos con otras civilizaciones. O sea, que estamos hablando de los asentamientos, por decirlo alguna, esas personas que vivieron en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, Sí, y claro, tengo que hacer paralelismos, yo que sé, antes has dicho que hasta con las líneas de Nazca. claro. En Perú, paralelismos con las ruinas mayas y las ruinas incas, paralelismos con Egipto. Eh, mm, ¿Qué estuvo pasando en la antigüedad No, para que haya tantos paralelismos? pues porque somos lo mismo al final, ¿no? O sea, aparte de que, primero, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un ferviente opositor al concepto de difusionismo. Es decir, no hace falta que llegasen egiptos a América para que le enseñasen a aquella gente a hacer pirámides. No hace falta esto. Probablemente eso viene de atrás. Lo que sí es verdad es que la gente se mueve y se movía en la antigüedad. Es decir, llegaban influencias de un lado a otro, la gente se iba moviendo. Por ejemplo, el concepto de la hospitalidad es un concepto que todas las sociedades le han dado mucha importancia siempre por eso, porque la gente viaja. En Stonehenge, por ejemplo, se encontró un resto humano que se sabe que era de un tipo de Austria. Que, fijaos, en Stonehenge tuvo que atravesar hasta el mar para llegar a Stonehenge, ¿no? Bueno, pues esto se ha dado en muchos lugares. Luego, también os digo una cosa, las sociedades, y esto también, para eso es muy importante también conocer la antropología, siempre están experimentando con cosas, ¿no? Y muchas veces hay experimentos que salen bien, experimentos que salen mal. Por ejemplo, todas las sociedades estatales, por ejemplo, Egipto, ¿no? Que algo que todos conocemos, no fue siempre una civilización excelsa. Tuvo varios momentos importantísimos de crisis en las que sucumbió el Estado por completo, que son los famosos periodos intermedios, ¿no? De la historia de Egipto. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta el factor humano. Siempre llega un tirano de turno que oprime a su pueblo y eso acaba provocando que el pueblo, una generación, dos, tres generaciones después, se acabe levantando en armas. Lo que sí es verdad es que el ser humano ha sido capaz de idear soluciones para organizarse y vivir en sociedad de una forma muy distinta, pero a la vez muy parecida. ¿Por qué? Porque venimos de lo mismo, somos los mismos, no nacemos con el cerebro en blanco, esto es muy importante, nacemos ya programados por el saber que viene de atrás. Y eso es importantísimo entenderlo, ¿sabes? De hecho, hoy en día se sabe, por ejemplo, un concepto muy importante también, que es la epigenética, la idea de que antes de nacer alguien ya empieza a recibir información de la madre y del contexto, estando en el útero de la propia madre, ¿no? Por lo tanto, no debe extrañarnos que compartamos en común tantas cosas, porque somos
hermanos, o por lo menos deberíamos serlo. No somos... Yo supongo que es una teoría mía que los paralelismos que hay entre muchas civilizaciones que no entraron en contacto hasta en la antigüedad, civilizaciones distantes sin contacto entre ellas, llegaron a tener paralelismos y hacer las mismas cosas, tener construcciones parecidas, tener una vida parecida, porque su vida respondía, bueno, a las mismas necesidades, y entonces las mismas necesidades les obligó a crear cosas que había en común con otras civilizaciones con las que no tenían contacto. Exacto. Eso ya, el Yo ser humano es así. no lo podría haber Oscar, explicado yo mejor que tú, Antonio. Además, fíjate, no solamente eso, es verdad que igual no estuvimos en contacto en ese momento, pero sí lo habíamos estado antes. claro. Porque al final todos procedemos. Piensa una cosa, cuando se dice que el ser humano procede de África, sí, procedemos probablemente de humanos que se dieron hace 120.000 años. Pero hoy en día sabemos que la inmensa mayoría de los humanos, excepto varios grupos de África precisamente, proceden de unas cuantas miles de personas solamente que hubo en lo que hoy en día se llama el creciente fértil, la región de Irak, Mesopotamia. Irán, más o menos Mesopotamia, y que vivieron allí hace unos 20.000 años, más o menos. Por lo tanto, estamos más cercanos de lo que parece. Y por lo tanto, por eso somos tan parecidos al final, claro. Bueno, en Oscar, ¿tú, definitiva es el gran misterio de la vida, de dónde venimos. Claro, es así, tú crees, Oscar, en civilizaciones perdidas o en claro. civilizaciones superiores a la nuestra? Eso no lo tengo tan claro, pero perdida sí. Perdidas sí. ¿Crees Perdida sí. que hubo civilizaciones perdidas en lo que hoy es Estados Unidos? Claro, claro. De hecho, Sí. estamos hablando de la civilización Bien. perdida hoy en ¿Y si Estados esas Unidos. civilizaciones perdidas, siempre partimos de una cosa, de que, sobre todo cuando hablamos de Egipto, ahora se ha hablado tú de Mesopotamia, la teoría, la historia teórica nos dice que de ahí partieron las primeras cunas de las primeras civilizaciones y se fueron extendiendo por el mundo. Pero ¿y si fue al revés? Es muy probable, sobre todo porque hoy en día sabemos que no fue así. O sea, hoy en día lo que tenemos claro, no sabemos cómo empezó todo, pero tenemos muy claro que no fue ni en Egipto ni en Mesopotamia. Eso lo tenemos bastante claro. Y hay un hallazgo, para mí hay dos hallazgos que son rompedores. Uno es Göbekli Tepe, que lo conocéis seguro, ¿no? Ujú. Göbekli Tepe está en esa región, pero no está exactamente ahí, está bastante más al norte. Y además eso ha roto con un tradicional esquema que decía, lo que os comentaba yo antes, ¿no? Que siempre se había dicho que cuando el ser humano empezó a desarrollar la agricultura y la ganadería, eso provocó un excedente, cada vez provocó un comercio, cada vez provocó la escritura porque había que controlar la economía, cada vez provocó una complejización social que llevó a la formación del Estado. Y eso, y el Estado para legitimarse, pues también utilizó el aparato militar, coercitivo y la religión. Göbekli Tepe ha demostrado que esto es al revés. Fue la religión lo que en un primer momento unificó a los constructores de Göbekli Tepe para ponerse de acuerdo, pueblos que no eran sedentarios, y construir aquello. Y probablemente, es lo que os decía antes, en Göbekli Tepe no es solamente un templo, no se sabe cuántos son, pero se cree que son como 20 templos que se fueron construyendo unos encima de otros. Por lo tanto, volvemos a esa idea que a mí me parece muy interesante, ¿no? El concepto en materialismo histórico de los no productores. Eso Göbekli Tepe lo tuvieron que hacer personas que se tuvieron que dedicar a tiempo completo a hacer aquello, Claro. mientras no podían dedicarse ni a labores agrícolas, ni a labores ganaderas, ni a cuidar de la familia, ni nada. Alguien les tenía que alimentar. Y eso ya implica un control social, una gestión de lo social muy importante, mucho más de lo que se le atribuía a los cazadores-recolectores, ¿no? Göbekli Tepe es un hallazgo importante. Para mí, el otro son precisamente estas construcciones más antiguas de Estados Unidos, sobre todo las que son del 3500 al 2000 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque dejan muy claro que hubo por lo menos dos focos civilizatorios. Y probablemente esos dos focos no tenían contacto entre sí, pero probablemente uno de ellos se encargó de lo que es todo lo que sería la región de América entera, no solamente América del Norte, y del otro fue la luz que alumbró todo lo que sería Oriente Medio, Oriente Próximo, y la cuenca del Mediterráneo, que luego se expandió también hacia Asia, ¿no? No creo que hubiese solamente una civilización madre, probablemente hubo varias. Y quizás en algún pasado remoto, porque claro, otra cosa que nos queda hablar, yo me lo hablo en el libro, es, claro, ¿cómo llegaron los americanos a América? Porque eso es una cosa que cada vez se retrotrae más atrás la fecha. Hace unos años el consenso académico eran 14.000 años. Hoy en día ya vamos por unos 40.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero ya la cosa varía bastante. Pero Pero bueno, cuando, dime, cuando- Antonio. perdón, cuando los europeos llegaron a los Estados Unidos, bueno,
cuando llegaron al oeste, a Sí. conquistar el oeste, esas ciudades, esas ciudades que se supone que estaban, habían desaparecido, ¿no? Eso No, supone no. que... No, Algunas habían desaparecido, otras estaban en ruinas, pero otras en estaban ruinas. activas. Pero estaban, eran los testigos de que algo hubo ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces eran civilizaciones sedentarias. En cambio, cuando siempre se nos habla de que cuando se llegó a la conquista a la conquista del oeste, los indios, habitantes de esas tierras, no conocían la propiedad privada de la tierra, eran nómadas, o sea, no tenían un asentamiento, y esto dio pie, quizá, a que esas personas que iban a conquistar la tierra, aparte de todo lo que de esos montículos que les indicaba, según ellos, Sí, le daba vía libre para conquistar, porque se suponía tierra vacía, ¿no? Tierra claro. vacía, tierra de nadie, porque las personas que estaban allí, pues para ellos no eran nadie. Eso le dio pie a conquistar y a ocupar esas tierras, ¿no? Claro, pero a ver, mira, primero, esto de que eran nómadas, a ver, evidentemente sí Lo que que hay, se nos ha explicado. sí, claro, sí es verdad que hay pueblos en Estados Unidos que eran nómadas. Y también había pueblos que eran totalmente sedentarios. Pero luego existe una forma híbrida, y esto es muy curioso, porque claro, eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos que tuvo que ser como fue nuestra historia, pero su historia fue muy distinta. Fijaos, por ejemplo, entre los iroqueses, que son una confederación de un montón de pueblos que están sobre todo en el norte y en el este de Estados Unidos, que fueron también constructores de montículos, entre los iroqueses, entre la gran mayoría de los iroqueses, existía una forma de organización social que es alucinante, que es muy difícil de entender de nuestra perspectiva. Y es que la mitad del año eran nómadas y igualitarios, y el resto del año eran sedentarios y con una fuerte jerarquía social. Es decir, durante la época de la caza del búfalo, que es el animal favorito de esta gente se movía y se desplazaban siguiendo a los búfalos. Y durante ese momento eran las mujeres, o sea, eran los hombres los que estaban al mando, y era un rollo muy igualitario porque la caza era común para todos participaban en esa caza. Sin embargo, mientras estaban en la fase, en la época en la que no cazaban a los búfalos, vivían en ciudades o en comunidades fuertemente jerarquizadas con un jefe al mando, en algunos cargos incluso era hereditario, eran, entre comillas, para que me entiendan, monarquías, y con agricultura alrededor. Pero es que también la forma de practicar la agricultura o la forma de practicar la ganadería era muy distinta. ¿Por qué? Porque no existía, y en eso tiene razón también Antonio, la propiedad privada. Ese concepto no lo tenían. Toda la agricultura y toda la ganadería era común, era de toda la sociedad. Pero también, por ejemplo, fíjate, al lado de Göbekli Tepe está una de las ciudades más antiguas que se conocen, Cataluyuk, que también se sabe que eran gobernadas por mujeres y que también practicaban un régimen comunitario. ¿Por qué? Porque todos iban a una. Es decir, Ujú. es importante entender también que eran sociedades muy distintas a la nuestra. Por ejemplo, ellos pues, practicaban el cultivo del maíz, que es, como bien sabéis, procede de América, ¿no? Y lo Sí. hacían de una forma absolutamente intensiva, o sea, es decir, cubrían cientos de hectáreas sin ningún problema. Pero es que luego también ellos se dedicaban a un tipo de agricultura que es muy curioso, que consistía en arreglar los bosques para favorecer la reproducción de según qué especies de matorrales o de árboles que utilizaban. Es decir, era una suerte de agricultura sin semilla, que lo que hacían era eso, propiciar el cultivo o el desarrollo de según qué plantas, ¿no? Y lo mismo pasa con lo de los búfalos. Esto es muy interesante porque, claro, eso fue la gran tragedia de los Sí. americanos, ¿no? Porque cuando los europeos vieron aquellos animales, se empezó todo el tema de los traperos y el comercio de las pieles y demás, y Ujú. acabaron prácticamente con estos búfalos que, de hecho, hoy en día se están empezando a recuperar y hay muchos parques naturales de Estados Unidos, ¿no? Esta gente se encargaban de darles de comer a esos búfalos. O sea, los búfalos vivían en libertad, pero esta gente le ayudaban, por ejemplo, a preparar los senderos por lo que sabían que iban a pasar, les dejaban, por ejemplo, maíz y otras hierbas para que comiesen, es decir, era una suerte de ganadería muy distinta a la nuestra. Claro, no había propiedad privada, no había comercio, no había competitividad ninguna, y Ujú. además los dejaban en libertad. Era una forma social muy, muy distinta. Ojo, es muy importante entender también que, por lo que sabemos, porque claro, eran pueblos sin escritura, y no sabemos realmente cómo se organizaban socialmente, pero sabemos por los enterramientos, y esto es muy curioso. Y fijaos, si recordáis lo que he dicho antes de Hernando de Soto, Ujú. quien gobernaba en la cultura a la que él llegó era una mujer. Bueno, pues sabemos que en la inmensa mayoría de estas sociedades, las gobernantas, probablemente porque su papel también tiene que ver con lo religioso y lo sagrado, eran mujeres.
Esto es muy, muy interesante. Es más, lo que sabemos es que eran, no es correcto llamarle matriarcados, porque eso es un concepto que es hoy en día bastante equívoco, pero sí que gobernaban mujeres y que además, tanto la propiedad como el linaje era matrilineal y matrifocal. Es decir, el parentesco no se hacía en torno a la herencia por los hombres, sino por las mujeres. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que lo entendáis, eso sigue funcionando también en muchos pueblos nativos de Estados Unidos. Cuando un joven o una joven se casan, el joven se va a vivir a la casa de la novia, no en una casa nueva ni a la casa del padre, sino a la casa de la novia. Por lo tanto, eso es muy diferente a como nuestro sistema de vida. Y además, eso hacía que el papel de los hombres en esas sociedades se limitaba prácticamente a la caza y a la guerra. Ya está. No tiene nada que ver ni con la religión ni con la organización política. Y esto es muy, muy llamativo. ¿Podría llamarse más matriarcado? Bueno, habría que discutir ya si es Bueno, válido pero en cualquier caso lo que o no. pasó es que fue un choque también, no solo de religiones, sino de la Claro, vida en todos los sentidos. absolutamente. Y parece que venció la más egoísta. Claro, absolutamente. Pero imaginaos, ¿no? Imaginaos también el choque para ambas partes. O sea, para los europeos que llegaron allí, que tuvieron que flipar con aquella gente, porque no entienden, fueron incapaces de entender cómo pensaban y cómo funcionaban, pero también para las gentes de allí, ¿no? Imaginaos, ¿no? Pero fijaos, hay una cosa que se me ha olvidado antes de decir, esto es muy importante, ¿no? Cuando surgió el mito esto de los mound builders, de los constructores de montículos, claro, ellos tenían claro que había sido una civilización blanca, pero no sabían quién. Entonces surgieron, y esto lo hicieron los historiadores, y aquí yo entro en un mea culpa gremial, porque mis compañeros de aquella época pues, la liaron bastante con esto. Empezaron a surgir un montón de candidatos distintos. Y esto es lo alucinante, ¿no? Fijaos, en libros de historia del siglo XIX se habla de que los mound builders, los constructores de montículos, fueron romanos, fenicios, griegos, cartagineses, egipcios, sumerios. Se llegó a plantear incluso que fueron íberos. De hecho, hay Todos un menos indios cualquiera. todo les valía. Es más, fijaos, y aquí es donde yo me dejo seducir por los temas del mundo del misterio, que al final yo soy un enamorado también de estos temas, ¿no? Llegaron a plantearse dos propuestas que se hicieron muy populares en Estados Unidos, que era la propuesta Atlante, de la Atlántida, y la propuesta de los gigantes. La propuesta Atlántida es porque, sobre todo, fue gracias a partir de Ignacio de Loyola Donnelly, que fue un autor americano que escribió un libro mítico, uno de los que contribuyó a poner de moda la Atlántida en la segunda mitad del siglo XIX, que se conoce como Atlantis, el mundo antediluviano. Y este señor planteaba que la Atlántida era una isla que estaba en mitad del Océano Atlántico, que sucumbió y que los supervivientes de la Atlántida, por un lado, emigraron hacia la región de Canarias, el norte de África, el sur de la península ibérica, lo que se llama Tartesos y Andalucía, y el norte de Europa, y que los otros se instalaron en Mesoamérica, en Centroamérica, y también en el Golfo de México, y entraron por el Valle de Mississippi y fueron los que construyeron los montículos. Esta teoría, que ojo, este hombre era un congresista de Estados Unidos, no era un charlatán, y era un historiador. Llegó a tener mucha popularidad y se puso bastante de moda. Eh, Como tú decías, Antonia, todo con tal de no reconocer que lo habían hecho los antepasados de los nativos de allí, todo les valía. Pero es que además, fijaos, por esa misma época, en muchos de estos yacimientos, y esto es muy interesante, se encontraron, y yo tengo recogida en el libro, recojo como 20 noticias, pero hay muchas más, noticias de la prensa de la época, en la que se decía que en algunos de estos mounds, en las excavaciones que estaban haciendo los arqueólogos, estaban encontrando huesos que atribuían a gigantes. Ojo, cuando hablo de gigante no me refiero a gigantes, gigantes. Estamos hablando de personas que pueden tener a lo mejor 2 metros, 2,20 m, 2,5 m. Pero claro, eso era bastante, tanto para los europeos de la época como para la gente de allí, ¿no? Y es verdad que la mayoría de esos huesos luego se supo que eran falsificaciones o que se habían medido de una forma incorrecta, pero algunos sí que eran reales. Y esto lleva a una cosa que es interesantísima, y es que, claro, en ese momento ellos no lo sabían, pero hoy en día sí lo sabemos gracias precisamente a la antropología y a la etnología. Hoy en día sabemos que existen en muchas culturas, se favorece social y genéticamente la diferencia. Es decir, hay culturas en las que, por ejemplo, a las personas que son especialmente altas, o por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, lo contrario que pasa en África, a los albinos que lo ejecutan, ¿no? Pero hay culturas en las que las personas que son especialmente altas, especialmente bajas, o que tienen algún carácter en su cuerpo especialmente significativo, de algún modo los consideran sagrados o importantes y favorecen su reproducción. Eso explica, por ejemplo, la existencia de pueblos como los pigmeos, un pueblo en el que todos miden 1,50 m. ¿Por qué?
Eso no es una cuestión genética, eso es porque socialmente se dio por hecho que era mejor ser pequeños y a todos los que eran grandes, altos, no tenían descendencia. Por lo tanto, el ADN que se transmite era el de los bajitos, ¿no? Claro. Pues es posible, eso se sabe que ha pasado en otros sitios, en muchos lugares de la Tierra, ¿no? Probablemente lo que pasaba en estos lugares es que se empezó a favorecer, de algún modo, a las personas excepcionalmente altas y darían por hecho que eran, no sé, enviados de los dioses, o que eran gente especial, o que eran, no sé. Pero es verdad que en algunos mounts se han encontrado gigantes, ¿no? Por lo tanto, también se empezó a especular con que los constructores de los montículos era un pueblo de gigantes que había habitado allí y que había desaparecido. De hecho, fijaos, el propio Abraham Lincoln, durante la inauguración de un puente que atraviesa las cataratas del Niágara en 1848, lanzó un discurso desde allí en la que dijo, fijaos, no me acuerdo literalmente cómo es, pero es algo así como: desde aquí podemos ver los restos de los gigantes que anduvieron por estas tierras y que levantaron los montículos que recorren América. Ah, Ya que hablas de, ya se que le escapó aquello. Ya que hablas de Lincoln, lo curioso es que, bueno, abolió la esclavitud, pero sin embargo propició la conquista del oeste, ¿no? Claro, claro. Animó y autorizó la construcción de 2 líneas de ferrocarril, ¿no? Exacto, Para que fuese más exacto. fácil la expansión. A ver, es que es un país delirante desde el inicio, ¿no? Fijaos, a mí me gusta mucho exponer, y lo cuento en el libro, pero también en las charlas que he dado ya algunas sobre este tema. Pensaba una cosa, ¿no? La Constitución, perdón, la Declaración de Independencia, que se firmó el 4 de julio de 1776, es verdad que leída desde fuera, hoy en día parece casi un preludio de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es consecuencia de la Revolución Liberal de Europa, ¿no? Sobre todo de la Revolución Francesa. Esa Constitución, esa Declaración de Independencia empieza diciendo algo así, tampoco lo recuerdo de memoria, pero es más o menos esto. Empieza diciendo: nosotros, el pueblo, we the people, nosotros el pueblo sostenemos como evidentes estas verdades, que todo hombre nace libre y no puede ser perseguido ni por causa de su religión, ni de su sexo, ni de sus creencias, ni del color de su piel, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, ese papel, que hoy para los estadounidenses de hoy en día es casi un libro sagrado, lo firmaron 56 hombres. Evidentemente no había ninguna mujer, por lo tanto eso de que somos todos iguales ya habría que verlo. Ya, ya. Además, de esos 56 hombres, 41, incluidos George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, por ejemplo, o Andrew Jackson, tenían esclavos. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que, ¿cómo que todos somos iguales y todos nacemos sin...? No, no, perdona, ¿no? Si tú tienes esclavos, está claro que tú no crees que todos los hombres sean iguales, ¿no? Otra cosa, Oscar. Y masones. Claro, 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 porque esa es otra, claro. Que eso es lo más asombroso, porque uno puede esperar, y además masones y casi todos de rito francés, por cierto. Y uno puede esperar que esos masones defendiesen, por ejemplo, principios igualitarios. Pero no, defendían principios igualitarios, pero entre los blancos. Los negros y los nativos de allí no eran para ellos hombres, o por lo menos del mismo nivel. Eran subhombres. Y es así, no deberíamos extrañarnos. Tengo entendido que el Destino Manifiesto estadounidense Sí, considera bueno, a Estados Unidos como la nación elegida, ¿no? claro. Entonces yo creo que habría que, fíjate, como los judíos, el pueblo elegido de Dios, ¿no? El paralelismo es exactamente ese. Yo creo que llegado a este punto, a mí me surge una pregunta. Este manifiesto Sí, tiene como base quizá la doctrina de descubrimiento cristiano del siglo claro. XV, en el que, a ver, más o menos he entendido yo que daba soberanía, digamos, declaraba o autorizaba la soberanía sobre lugares donde habitaban pueblos que no fueran cristianos, es decir, Exacto. considerando la terra nullis, o sea, tierra Eso vacía, aunque fueran ocupados por personas, pero claro, como no eran cristianos, pues eso daba autorización para ocupar esas tierras. Entonces, este manifiesto, que fue sí, posterior de manifiesto, Destino Manifiesto, se sí, basa precisamente en este otro del siglo exacto. XV. ¿O qué Es, es- paralelismos y qué diferencias puede haber? es exactamente la última manifestación de eso. De hecho, eso, la primera muestra de eso desde el punto de vista europeo cristiano, fue precisamente la bula que firmó el Papa Alejandro VI para favorecer a los reyes católicos para la conquista de América, que Ujú. era eso, considerar que aquellas tierras que conquistasen, daba igual que estuviesen vacías o no, se trataba como tierras vacías, como tú decías, y tenían el derecho de conquistarlas, pero siempre con la supuesta norma de evangelizar a los que allí hubiese. Y ese Ujú. mismo principio es el principio del destino manifiesto.
Tú has establecido un paralelismo, Antonia, que es totalmente acertado, que es el paralelismo con el pueblo de Israel. Porque eso es lo que subyace detrás de la doctrina del doctrino manifiesto. La doctrina esta que surge a principios del siglo XVIII consiste en pensar que Estados Unidos es el nuevo pueblo elegido, el nuevo pueblo elegido por Dios, y que Estados Unidos, ya no como pueblo, sino como espacio geográfico, es la nueva tierra prometida que ellos tienen el derecho de conquistar, y no es que tengan el derecho de conquistar, sino la obligación de conquistar, porque es un destino manifestado por su Dios, el Dios de los cristianos, ¿no? Es decir, ellos lo que pretendían de algún modo es legitimar esa conquista de costa a costa, como siempre se aparece en los textos, en nombre de eso, de una misión, una suerte de misión divina que ellos como pueblo, nuevo pueblo elegido, tenían no el derecho de hacer, sino el deber de hacer. ¿Entiendes? Entonces, claro, Pero quizá, Oscar, a ver, ¿cómo te hago esta pregunta? Pero quizá el primer manifiesto, el del siglo XV, el de los Reyes Católicos, digamos, y el Papa, em, daba la obligación, o sea, obligaba o recomendaba evangelizar, quizá para considerar a todos iguales, a esas claro, personas que vivían en esas tierras iguales a los conquistadores. claro. Creo entender. En cambio, en el manifiesto siguiente, en el de los Estados Unidos, era para considerarse, se consideraban superiores a esas tierras Claro, conquistadas. no, y Era su aparte, Dios el que le recomendaba y el que le obligaba a conquistar, pero claro, siempre quedaban en un segundo plano las personas que allí vivían, ¿no? sí, sobre todo porque ya no estaba implícito ese deber de evangelizar. Claro, Luego es verdad que a finales del siglo XIX, que no eran cuando, iguales ante Dios, digamos, ¿no? claro, o sea, ya no había, el objetivo era conquistar aquellas tierras para la cristiandad, porque el objetivo no era evangelizar a esa gente de allí, sino propiciar que cristianos procedentes de Europa se instalasen allí. Mm. Ese era el objetivo. Es verdad que luego, cuando a finales del siglo XIX, sobre todo, cuando muchos empezaron a surgir también ciertos movimientos sociales, socialistas, por llamar, entiéndase, ¿no? Mm. Allí también en Estados Unidos, y empezaron a surgir voces que igual que ya estaban quejándose, por ejemplo, por la esclavitud, empezaron a quejarse por el trato recibido que tenían los nativos. Entonces se produjo una aberración absolutamente demencial, pero que se hizo con buena intención, aunque finalmente el resultado fue brutalmente aberrante o peor, ¿no? Que fue, ya está bien de exterminar a esta gente, lo que vamos a hacer es occidentalizarlos. Y se produjo el secuestro masivo de decenas de miles de niños y niñas de nativos de Estados Unidos, que tanto en Estados Unidos como en Canadá también, los llevaron a centros de aculturación. Es decir, centros en los que pretendían borrarle de su mente su cultura e instalarle la cultura occidental a partir del cristianismo y demás, ¿no? Claro, luego se supo que aquello fue un campo abierto, imaginaos, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de estos centros fueron dirigidos por sacerdotes católicos y pues ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Con estos sacerdotes de muchos lugares. Hubo decenas o sea, miles de casos, luego se supo de violaciones, de niños que acabaron siendo Hostia, sí. enterrados, de nacimientos indeseados y demás, ¿no? Pero insisto, esto se hizo supuestamente en un primer momento de buen rollo. Se hizo con el fin de decir, venga, vamos a aceptarlos en la sociedad, pero antes de eso tienen que integrarse. Ojo, en Estados Unidos se han hecho auténticas barbaridades con los nativos, no solamente en esta época, sino después. Yo en el libro de registro también más o menos entre 1860 y 1965, un siglo, ojo, 1965, 3 años, 2 años después de la muerte de Kennedy, se hicieron en casi 35 estados de Estados Unidos, se hicieron programas de esterilización forzosa de mujeres nativas, con el fin de que no se reprodujesen. Se sabe en algunos textos, sobre todo en los años 20, los años 30, que es la que se puso muy de moda en Estados Unidos, como en Europa, la eugenesia y las ideas raciales, racistas, en algunos estados se hizo esto para defender la primacía de la raza blanca. Y hay documentos oficiales que lo reconocen. Bueno, eso suena a nazismo. Es que era exactamente lo mismo. O sea, por eso se entiende, por ejemplo, por qué Estados Unidos tardó tanto tiempo en entrar en la Segunda Guerra Mundial. En parte porque ideológicamente gran parte de la población estadounidense pensaba lo mismo de Hitler. No de los judíos, pero sí, por ejemplo, de los negros y de los nativos de Estados Unidos. Es decir, eran racistas en el sentido este, ¿no? Que hoy en día puede parecer un espectáculo, un escándalo, ¿no? Pero Hoy en día, ¿qué dices? Hoy en día puede parecer. hoy en Oye, día no, hoy en día no, claro. oye, escucha una cosa. Estaba pensando, es un pensamiento que voy a hacer al aire, ¿vale? Estaba pensando en qué opinas de Trump.
Pues curiosamente, fíjate, te lo he visto en la cara, te lo he visto en la cara que Yo pones que creo que, yo creo que Tran, antes de que Oscar prosiga, si me permites, que hablamos de la justificación expansionista, ¿no? De ese manifiesto estadounidense de que justificaba la expansión. De hecho, luego fue la Guerra de México, como habías dicho. Luego sí, fueron el ataque a España, la guerra contra España, con la pérdida de las colonias, exacto. etcétera. Y yo creo que Trump sigue teniendo, le ha venido un hilo conductor a su mente, porque Claro, sigue teniendo la idea expansionista cuando habla de anexionarse Canadá, ¿no? claro, claro. Es un Pero hilo que no se ha cortado. absolutamente. De hecho, fijaos, el emblema de campaña de Trump, en lo de esto de Make America Great Again, ¿no? Esto de hacer América grande de nuevo, ese eslogan ya lo utilizó Monroe, James Monroe, que fue presidente de Estados Unidos, que fue el fundador de lo que se conoce como la doctrina Monroe, que es una idea que permitió a Estados Unidos intervenir, ingerir en asuntos exteriores y que es lo que ha llevado a que a partir de todo el siglo XIX, o sea, perdón, todo el siglo XX, Estados Unidos ha estado detrás de un sinfín de golpes de Estado, de guerras, de movimientos absolutamente deleznables para su rollo. Donald Trump es un personaje absolutamente execrable en todos los aspectos, pero Donald Trump es la última manifestación de esto que estamos hablando. Es decir, esa idea del Make America Great Again es... a ver, hay que tener en cuenta que para sus votantes y para gran parte de la ciudadanía estadounidense, ellos viven con la idea de que Estados Unidos algún día fue una suerte de paraíso terrenal en el que vivieron perfectamente, en el que no había ningún tipo de problema. Claro, están omitiendo cómo vivían, por ejemplo, la gente pobre, cómo vivían los negros y cómo vivían los nativos. Y se han creído ese discurso. De hecho, fijaos, el hecho en sí de que Donald Trump utilice, ya es verdad que no lo inventó él, ¿no? Pero eso de Make America Great Again ya dice mucho de cómo es la psique de este señor y de los que creen en este señor y en estas ideas. No dice Make United States Great Again. No dice, dice América. Ellos tienen la desfachatez de dar por hecho que ellos llaman a su país América. Y hasta el punto de que nosotros mismos, desde Europa, nos hemos Claro. comido esto psicológicamente y cuando hablamos de los estadounidenses, muchas veces sin querer, yo mismo lo digo, decimos los americanos. A mí me recuerda aquella película de Berlanga, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, cuando reciben a los americanos que vienen allí y tal, y adornan un pueblo de Castilla-La Mancha o Castilla-León, no recuerdo dónde es, como si fuese un pueblo del oeste, ¿no? No hemos creído esa idea. Y esto gira en torno a una idea que es muy interesante, que en sociología también se estudia bastante, hoy en día, claro, que es lo que se conoce como a ver si lo digo, excepcionalismo estadounidense, que es la idea de que ellos son un pueblo especial, un pueblo que ha construido el mejor sistema económico, social, medioambiental, en todos los aspectos, y que por lo tanto son la vanguardia que el resto del mundo debe seguir. Y eso es, esa idea es la que le ha permitido, por eso intervenir en muchos países, bombardear democracia, como hace muchas veces Estados Unidos, ¿no? Ingerir en países que no tienen nada que ver con ellos y a cambio supuestamente pues eso, de provocar que haya cambios políticos y que se instaure la democracia, algo que no le importa un carajo, porque donde han querido también han apoyado a golpes de Estado y a dictadores y lo siguen Y haciendo lo en las... siguen haciendo. Por lo tanto, Volvamos. es totalmente lo que decías tú, Antonia. Trump es la última manifestación del destino manifiesto, de el pensar que somos excepcionales y ahora mismo La encima, nación elegida, ¿no? claro, y ahora mismo encima tenemos eso, la valentía fijaos lo que ha hecho Trump hace poco, que ha cambiado oficialmente el nombre al Golfo de México para llamarle Golfo de América. También, ¿no? Él no Ah, solamente amenaza con Canadá, también amenaza con México, amenaza con Panamá, amenaza con todo, y es el delirio imperialista y expansionista en su máxima representación, y el destino manifiesto en su versión más rocambolesca y a la vez peligrosa, porque ¿Tú, este tú, tipo tú, es tú capaz de quieres, hacer. quieres vender muchos libros de la historia oculta de la conquista del oeste en Estados Unidos? No, no creo. De hecho, seguramente me lo tendré difícil incluso para viajar. Volvamos, si os parece, porque nos queda poco tiempo y hay un tema Vale, que es muy interesante. Entramos en los últimos Sí, 10 sí, sí, minutos, ¿vale? volvamos a la idea supremacista de aquellos conquistadores del oeste que vieron aquellos montículos que creyeron que eran de una civilización anterior a los indios que se encontraban. ¿Qué vinculación tiene esto con los mormones? Porque has hablado antes de que allí se establecieron pues gentes de muchas religiones, pero, sí. pero los mormones, que son, digamos, mayoría en esa zona del oeste, A fueron los ver, que más se claro, implantaron ahí. a mí el tema de los mormones es un tema que me fascina porque
a ver, yo como interesado y estudioso del tema de las religiones, me interesa conocer cómo nacen las religiones. Y por eso escribí ese libro que os decía antes, ¿no? Dios ha vuelto, en el que hablo de cómo nacieron un montón de religiones, aunque todas tengan una base anterior, ¿no? A partir del siglo XIX y del siglo XX. Los mormones son una religión total y absolutamente propia de Estados Unidos. No tiene sentido. O sea, a mí me parece, y lo siento si algún mormón no está escuchando, lo siento mucho, amigo, me parece alucinante que haya mormones en España o en Europa, porque es una religión que no tiene sentido fuera de allí, absolutamente ningún sentido. Os cuento para que entendáis, ¿no? No sé si sabéis un poco en qué consiste la creencia mormona, pero básicamente, y lo resumo mucho, Muy endogámica, ¿no? Sí, resúmelo. Es una o sociedad sea, endogámica, ¿no? mucho, mucho y muy loca. Pero bueno, os cuento. Ellos creen, el fundador de esta religión fue Joseph Smith, que era un tipo que vivía en Nueva York, que hacia el año 1820 más o menos, él tiene una revelación en la que se le aparece una suerte de ángel, un tal Moroni, que se le presenta, y le dice que, ojo, en un túmulo, en un mount muy cercano a allí, va a encontrar unas placas de oro escritas en egipcio reformado, que es algo que no existe, y que cuentan la verdadera historia de Estados Unidos. Ah, Joseph Smith, esto es más complicado, mucho más largo, pero bueno, va hacia allá, encuentra las placas de oro, que por cierto nadie ha visto y que hoy en día sabemos que son falsas, encuentra las placas de oro y se pone a transcribir, a traducir, con la ayuda de un artilugio que también estaba allí enterrado, lo que decía ese libro, que es el libro de Mormón, que es el libro sagrado de los mormones. Y lo que cuenta ese libro es alucinante. Ese libro cuenta que hacia el año 600 a.C., un grupo de judíos en Israel deciden emigrar hacia el oeste porque Dios se le manifiesta al líder de ese grupo de judíos, a un tal Nefi, y le dicen que va a haber un cataclismo allí, que efectivamente fue la conquista de Nabucodonosor, y deciden huir. Así que cogen unos barcos, atraviesan todo el Mediterráneo, atraviesan todo el Atlántico y llegan hasta América. El tal Nefi fallece y a partir de ese momento empieza una disputa entre sus dos hijos, Nefi también y Lamán. Nefi era un tipo blanco, amante de las artes, culto, pacífico, mientras que Lamán era un tipo de piel oscura, violento, agresivo, envidioso. Total, que se pelean entre ellos por ver quién se va a quedar al cargo de su pueblo y finalmente eso acaba provocando que nazcan dos pueblos distintos, los nefitas y los lamanitas, que durante siglos, según siempre el libro de Mormón, estuvieron peleándose entre ellos. Hasta que finalmente, fijaos qué curioso esto, ¿eh? Y ojo, no, esto no me lo estoy inventando, esto es lo que dicen ellos, ¿eh? En el año 33 después de Cristo, un profeta nacido en Nazaret, un profeta Ay, de Palestina, se les manifestó a esta gente allí después de la resurrección y antes de la ascensión. Es decir, después de los episodios que aparecen en el Evangelio, según ellos, se manifestó en América y consiguió apaciguar a estos dos pueblos que estaban enfrentados, los nefitas y los lamanitas. Bien, Jesús asciende al cielo, esta gente vive durante un par de siglos bien, hasta que finalmente los lamanitas, que son los de piel oscura, vuelven a la gresca y acaban exterminando por completo a los nefitas, que eran los de piel blanca. Y, claro, los lamanitas serían los antepasados de los nativos de América, según los mormones. Y los nefitas eran los constructores de montículos, de aquellos montículos que hubo en América. oh, Entonces, claro, los mormones defendían, lo que hicieron es montarse esta historia para legitimar de nuevo el mito de los Mound Builders, pero en clave religiosa. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, los mormones en un primer momento fueron muy perseguidos hasta que finalmente, tras la muerte de Joseph Smith, que se produjo precisamente en 1848, comenzaron una égira, una huida hacia el oeste. Y ahí es cuando un sucesor de Joseph Smith, que fue el fundador de esta religión, un tal Brigham Young, se encaminó hacia el oeste con unos 10.000 mormones desde el estado de Nueva York, desde prácticamente el este absoluto, hasta el estado actual de Utah, que es el estado mormón por excelencia. Y se instalaron en Salt Lake City, que es la famosa capital de Utah y tal. Desde entonces los mormones dan por hecho que esto es historia, que esto pasó de verdad. Y curiosamente, los mormones, aunque hoy en día hay muchos actores que son fundamentalistas y muy radicales, en su mayoría no lo son gente bastante liberal y son buena gente, entre comillas, ¿no? Y sobre todo, esto es muy curioso, han favorecido y han creado muchas universidades mormonas por todo el país y sobre todo han financiado muchos estudios de historia y arqueología. ¿Por qué? Para que se demuestre que lo que dice el libro de Mormón es claro. auténtico. para Esto es justificar. alucinante. De hecho, los mejores historiadores y arqueólogos americanos actuales o son mormones o han estudiado en universidades mormonas. Oye, Esto es muy curioso. Pero hay, finalmente,
evidentemente también era una postura racista. Por cierto, Joseph Smith, el fundador de esta religión, también estuvo excavando en alguno de estos mounds y lo sabemos, ¿no? Pero es una religión, por eso decía que es una religión que no tiene sentido fuera de allí. Porque es una religión muy idiosincrática de Estados Unidos, ¿no? O sea, no tiene sentido que un tío de Cádiz sea mormón, porque no, es una ¿no? religión propia de ese país, ¿no? No tiene. Has dicho que las tablillas, has dicho, es que estamos terminando, porque Sí. luego se nos va el tiempo el de las tablillas, que nadie las ha visto, pero sabemos que son falsas. No me ha cuadrado eso. Bueno, te lo digo muy sencillo. Sabemos que son falsas porque el libro de Mormón es un plagio. Eh, Vale. sabemos que yo en el libro lo cuento un poco. Es un plagio de varios libros que Joseph Smith leyó en su juventud y que él utilizó para montarse esta historia. Fijaos hasta qué punto funciona la mente humana, ¿no? En esos libros, que son tres o cuatro, sobre todo son dos, hoy en día se conservan y casi se veneran los libros que plagió Joseph Smith. Se veneran en las universidades y en los templos mormónicos, en las bibliotecas mormónicas, porque claro, ellos dan por hecho que no fue un plagio. Y ellos consideran que esos libros fueron libros inspirados por Dios, que de algún modo estaban anticipándole a otras personas el mensaje que finalmente iba a recibir Joseph Smith. Es decir, siguen sin aceptar el plagio, pero evidentemente es un plagio. Además, cuando hablo de plagio, en el libro lo demuestro, hablo de plagio, plagio. Eso es exactamente lo mismo con otros nombres. Y Pues cuando ya sé ya que está, estamos Antonio. terminando, pero Termina. es que tengo una pregunta que tengo que hacerle a Oscar, porque hemos hablado de que esta historia no es como nos la habían contado, como la hemos visto Sí. en el cine. Cuando tú te enfrascas en esta investigación, ¿qué es lo que más te ha fascinado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Si saber de dónde vienen en esos túmulos, qué vinculación tiene con estas religiones, qué es lo que más te ha A sorprendido. ver, a mí sobre todo lo que me ha sorprendido es, fíjate, ¿no? Yo estoy muy relacionado con gente del mundo de la historia, pero también con gente del mundo del misterio, ¿no? Y casi todos últimamente, además, casi todos los fines de semana estoy en algún congreso en el que comparto charlas con muchos amigos que han estudiado estos temas, ¿no? Como bien sabéis, esto de la arqueología imposible o la arqueología mágica es un tema muy recurrente en el mundo del misterio y que han estudiado muchos de los que hoy en día son amigos míos, ¿no? A mí precisamente lo que más me llamó la atención de todo esto cuando empecé a investigarlo en profundidad es cómo puede ser que nadie hablase de esto. Es algo que me inquietaba, porque yo decía, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy hasta las narices de ver documentales no voy a decir de Egipto, ¿no? Porque evidentemente hay miles, pero también de otras cosas, ¿no? De la isla de Pascua, de Stonehenge, de Göbekli Tepe, de Mohenjo-Daro, de mil cosas, ¿no? De Cuzco, de esas cosas Guamán, mil cosas. Y sin embargo, no hay nada sobre esto. Absolutamente nada, ¿no? Y eso me inquietaba. Yo decía, bueno, pues ¿por qué? Claro, ahora entiendo el porqué. Primero, porque aquí no han llegado esos libros. Y segundo, porque esto se ha silenciado. De verdad. De hecho, yo estuve a punto de titularle al libro, en vez de la historia oculta de Estados Unidos, estuve a punto de titularle la historia silenciada de Estados Unidos. Pues Y que el cine no nubló la mente, quizá. Claro, que realmente es eso, ¿no? Y claro, cuando yo lo he hablado, fíjate, yo lo he hablado con muchos y nadie tiene ni idea. ¿Sabéis quién hace como 2 años o así, cuando yo empecé a escribir este libro? Coincidí con él en un congreso de misterio en Santander y hablando de esto resulta que él sí lo conocía. Y flipé porque ha sido el único compañero que lo ha conocido, que pero es di el nombre, si lo. Javier Sierra. Javier. Ah, estaba pensando en Javier, pero bueno. Que Javier Sierra sí conocía el tema. De hecho, no solamente lo conocía, sino que había estado viajando con su hijo y su familia y había ido a alguno de estos sitios. Pero es el único que conocía algo sobre esto, ¿no? Y eso pues, me llamó bastante la atención. También os digo una cosa. Hoy en día existe bastante información, sobre todo de papers académicos de universidades de Estados Unidos, pero apenas hay libros allí tampoco, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque sigue siendo un tema sin resolver el tema de los nativos americanos. Claro. Eh, de verdad. O que hace pupa un poco para hablar de Claro, este tema. pensaba una cosa, hoy en día el 80% vive en reservas y de ese 80% la inmensa mayoría viven del Estado. No tienen forma de ganarse la vida. Hay reservas en Estados Unidos que son como media España, pero son territorios baldíos, llanos en los que prácticamente no vive nadie y no tienen recursos para nada, ¿no? Así que, de algún modo, este libro, por un lado, pretendía eso, rescatar una historia del olvido o del silencio que merecía la pena, y luego también, desde una perspectiva mucho más social y más política, si lo queremos llamar así, reivindicar de algún modo la historia de esta gente de verdad y hasta qué punto, en nombre de eso que llamamos civilización, hemos hecho auténticas barbaridades los europeos y por extensión el hombre blanco en general, ¿no? Dando por hecho que quizás
lo que tenemos que hacer es aprender de eso que llamamos pueblos no civilizados. Igual los no civilizados somos nosotros realmente. Saca el libro otra vez, Óscar. Y nos vamos. Muy bien, la historia Sí. oculta del oeste de Almufara, de la Sí, editorial Almufara, de Óscar Fábrega, en su último libro. sí. Nosotros ya lo pondremos luego en la presentación. Nos tenemos que despedir Sí. porque que Nos luego vamos, el programa se nos corta. nos vamos, Óscar, pero Ha sido un placer como siempre, antes compañero. decir que a pesar de todo veo grandes diferencias entre la América de la conquista de América del Oeste y la conquista de América por los españoles. Claro está, no tiene nada que ver. Y bueno, para terminar, Óscar, dame un titular para resumir realmente el mensaje que tú has querido dar en este libro. Sí. Pues un titular muy sencillo. A veces los historiadores contribuimos en legitimar genocidios. Sucedió con los nativos de Estados Unidos, sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi, y sucedió y sucede actualmente, por ejemplo, en Israel, en el que, aunque hay historiadores que se han manifestado muy en contra de la barbaridad que estaba haciendo el gobierno israelí, otros, sin embargo, no han dudado en legitimar la matanza en nombre, además, de un dios. Así que creo que los historiadores tenemos que tener muy claro el papel que tenemos porque influimos en la sociedad y tenemos que moderarnos y tenemos sobre todo que intentar no estar sesgados a la hora de escribir lo que escribimos. Y dar luz a Esa es la a clave. la historia, ¿no? Óscar Fábrega, amigo, muchas gracias por estar con nosotros en el Viajero Cuántico una vez más. Nada, gracias a Controversia, ustedes. me has dejado la cabeza dando vueltas con 100.000 preguntas. Espero que, Siempre suelo dejarte así, ¿eh? Yo creo, sí, Aníbal. sí. Y a mí. Y espero que a más de un oyente, pues también. Esperamos contar contigo. Mira, cada vez que estás, me sigo acordando de René Chateau, que decíamos, vamos a hablar, pero es que es inútil, escribe los libros tan Claro, bonitos y que no nos da pie aquello. Pero bueno, claro. aquel libro tuyo de, ¿qué es? 100 años de René 100 Chateau, años de René es Chateau, sí, muy bueno también, aunque ya hace tiempo que lo escribiste. sí. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, te Gracias. queremos, ¿vale? Abrazo, Aníbal, abrazo, Antonia. Cuidado. Hasta Adiós, luego. adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.